la unanimidad de sus miembros. Un Consejo Superior que todavía, cuando se aprobó, estaba constituido por la gestión anterior que viene, va recién a asumir en la próxima reunión, el próximo encuentro del Consejo Superior, las nuevas autoridades. Para ponérselos en un título, para protestar en las paredes o en algún lugar, o para expresarse, hay que pedir permiso en la universidad. Está prohibido las pintadas, está prohibido las intervenciones, todo esto motivado por una pintada que en su momento hizo la agrupación La San Martín, lo hablamos en este programa, de Milagro Sala, en el piso del anfiteatro. Bueno, hay una de representación política, no son todos los universitarios, pero aquellos que tienen representación política, de que esto se establezca. Le vamos a pedir al ex rector, al doctor en matemática Marcelo Ruiz, una mirada respecto de esta determinación. Marcelo, buen día, lo saludamos desde Así Son las Cosas. ¿Cómo va? Hola Guillermo, buenos días. Un saludo para vos y para todo el equipo. Bueno. Gracias por la propuesta de dialogar. Interesados en su análisis, ¿le sorprende esta disposición? ¿Es cumplible? Cuando uno protesta, ¿tiene que pedir permiso? Hay varios aspectos vinculados a la nueva normativa. En sí, la discusión respecto a la regulación de las intervenciones en el espacio público en sí no está mal. En la universidad se viene haciendo de distintas formas. Ahora se ha planteado una reformulación de la arquitectura normativa, unificar los distintos procedimientos que existían, un intento de construir una norma única. Bueno, de hecho se aprobó, ¿está bien? Pero a mí me parece que el mayor problema es el interrogante de cómo se regulan posteriormente los contenidos. Porque, por ejemplo, de acuerdo a la nueva propuesta, para la aprobación de una propuesta permanente o semipermanente, hay que contar con el voto positivo mínimo de los 2/3 de los miembros presentes del Consejo Superior, ¿está bien? Además de toda la requisitoria de la fundamentación. Bueno, la pregunta es cómo y qué se va a intentar regular. Digo, aquí hay una discusión que se ha dado, este año ha dado un llamamiento para regular las plataformas digitales entonces ahora yo planteo el problema. ¿Cuál es el problema? ¿Qué se intenta regular? La conferencia de UNESCO, el llamamiento para regular las plataformas digitales frente a la desinformación y a las propuestas de odio. Entonces yo creo que sí, las universidades públicas tienen que tomar como un problema fundamental o importante de envergadura los discursos de odio y el problema de la desinformación, las noticias falsas o fake news. Entonces yo ahí pondría foco en el problema, más que en las formas o en las instancias de regular las intervenciones en los espacios públicos. Por eso es posible que lo que se venga sea un debate mucho más importante que este primer piso alcanzado en la normativa. Y vos recién mencionaste, entonces yo ahí sí recuerdo algo que es bien importante de marcar, por lo menos de mi perspectiva. Cuando se pintaron las figuras de Santiago Maldonado y de Milagro Sala, recorrieron en distintas plataformas, incluidas algunas también de la Universidad Nacional, en los correos de la red interna, discursos de odio muy importantes. Entonces la pregunta es cómo se regula la intervención de personas o grupos en relación a los discursos de odio, porque el problema era el discurso racista, ¿no?, que generó la presencia de la pintada de Milagro Sala. O sea, el problema era el contenido, más que... Después apareció el problema de la forma, si se había solicitado o no la intervención de las áreas pertinentes y demás. Esa es otra discusión. Pero el problema de fondo era un problema de contenido. O sea, la pregunta es... ¿qué posicionamiento, qué análisis, qué aporte conceptual la universidad realiza, por ejemplo, en torno al encarcelamiento de Milagro Sala? Sí, la falta de debate en torno a esa situación, ayer también se marcó. Nunca la universidad debatió respecto de ese caso, ¿no? Lo que supone, Marcelo, y a nosotros nos preocupa, yo lo manifesté ayer y lo vuelvo a decir ahora, es que
hay un pseudo orden que se intenta imponer a la democracia, como si fuera esa la esencia. Por supuesto que aquí no se trata de que alguien venga y haga una construcción en el medio del campus sin autorización, pero también está vedado hacer una pintada en favor o en contra de alguien, en aras de cuidar el orden, la estética. Y en una universidad particularmente, ¿es tan importante el orden, la estética? O lo importante es el desorden, porque el desorden intelectual, porque se supone que es el ámbito donde hay la cuestión crítica de contraste de ideas, debiera ser la energía que la moviliza. Y cuando se quiera apagar esa energía, ¿no se está conspirando contra la esencia misma de la universidad? Bueno, de ahí que, a ver, yo habría esta interrogante. La pregunta es, la nueva normativa en realidad está preocupada por la creciente aparición de los discursos de odio e intenta entonces poner límite en un debate, digo, en el contexto de un debate mundial, como por ejemplo el que se está dando o el que se dio en UNESCO. La Defensoría del Público participó de esta conferencia y tiene ya una extensa producción conceptual al respecto. Entonces la pregunta es, el problema está en cómo se limita la aparición de los discursos de odio o cuál es la fundamentación de la construcción de la nueva normativa. Me parece que esa es la pregunta. Porque si la universidad, como en general, digo, las instituciones educativas en Argentina y en el mundo, la preocupación es el surgimiento, y sobre todo a partir de los discursos de odio no provienen de la existencia de las plataformas digitales en absoluto, pero las plataformas digitales habilitaron, ¿no?, la circulación de discursos de odio que son cada vez más frecuentes. Entonces me parece que el problema es ese. Es una institución educativa que esté preocupada para ponerle límite a la aparición, sin censura, pero ponerle límite. La discusión que se dio en UNESCO y que se está dando en la Defensoría del Público, yo menciono a un ente del Estado argentino y también, bueno, una conferencia en la cual participaron más de 4.000 representantes. La discusión es las regulaciones en la comunicación. ¿Cómo se realizan? ¿Se realizan de manera automática, entre comillas, como se realizan en las redes sociales? ¿O se regulan desde los estados? Bueno, en principio lo que apareció como plausible y como importante es la existencia de corregulaciones. O sea, si existen normativas que van a regular la comunicación, de allí la importancia de la participación, no solamente del sector Estado, también que sería en este caso la universidad, si la homologamos exclusivamente al sector Estado. También la opinión de las organizaciones sociales, de instituciones diversas, de la comunidad local y regional. La universidad tiene un consejo social muy rico, con una rica representación de instituciones y de organizaciones. Pongo el acento en el término organización, que no es lo mismo que instituciones, ¿está bien? Entonces, van a ser voces a ser consultadas, por ejemplo, respecto de las regulaciones, porque la nueva normativa lo que abre es un debate sobre las regulaciones. Yo no advierto, y en esto quiero ser cauto también, ¿no? Yo no formé parte de la discusión, ni en la comisión, ni tampoco del pleno del Consejo Superior, entonces por eso también quiero ser cauto. Tal vez comenzó ya a discutirse el problema de las regulaciones, las propuestas de la Defensoría del Público, la conferencia UNESCO, ya la enorme cantidad de antecedentes que plantean el problema de la regulación de la comunicación, pero en vistas del surgimiento de los discursos del odio. No la regulación justamente en el sentido que vos planteás para eliminar lo diverso. Eso sería preocupante si eso ocurre, porque justamente las universidades públicas se caracterizan porque son instituciones que alientan al pensamiento crítico. El pensamiento crítico es disenso, el pensamiento crítico implica la diversidad e implica, siempre implica una estética, pero toda estética es política, o sea, no hay una estética que sea neutral, ¿no? Hubo una intervención que me llamó la atención, días pasados escuchaba a la defensora del público,
que hablaba al respecto. La Defensoría del Público es Miriam Lewin. No es Defensoría del Pueblo, es Defensoría del Público, ¿no? Que es un organismo que interviene en los conflictos vinculados a la comunicación. Y esa, Miriam Lewin trae una intervención de María Ressa en la conferencia de UNESCO. María Ressa es la ganadora del Premio Nobel de la Paz, ¿no? Que fue objeto de discursos de odio en las redes, fue encarcelada, ¿no? Bueno, seguramente la conocen más que yo. Y ella usó una metáfora muy fuerte, que es, dice, si hay un río contaminado y yo saco un vaso de agua y lo purifico y el agua es potable y luego lo devuelvo al río que está contaminado, no resuelve el problema de la contaminación. O sea que el problema de la forma no se resuelve a través de una estética limpia, sino que es un problema mucho más complejo. Marcelo, para finalizar, estamos dialogando con el doctor en matemática y rector Marcelo Ruiz. Si usted hubiera sido rector, ¿hubiera impulsado y aprobado esta normativa? Yo hubiera impulsado una discusión amplia, profunda, sobre la complejidad de la creciente aparición de las fake news, de las noticias falsas y de los discursos de odio. O sea, ese hubiera sido una de las propuestas que nosotros como gestión, que ya las veníamos trabajando porque tuvimos instancias de articulación con la Defensoría del Público, y los discursos de odio fueron apareciendo en la República Argentina, tuvieron y siguen teniendo una exacerbación muy importante, y me parece que la universidad pública sí tiene que intervenir, pero en esa dirección, ¿no? Está bien. Esos discursos de odio hoy circulan en las redes, ¿no? Libremente, sin ningún limitante, incluso en las redes institucionales de la propia universidad. Da la impresión que no se van a callar y da la impresión que es de difícil concretar una protesta en torno de algo que no estén de acuerdo los 2/3 de la universidad. Y generalmente las expresiones que se necesitan manifestar públicamente son las que las mayorías quieren acallar. Hay ahí, desde mi punto de vista, un peligroso germen de cercenamiento de la libertad de expresión. ¿Usted no lo ve así, Marcelo? Bueno, así va a ser importante cómo deviene y cómo deriva la discusión que necesariamente deberá darse en torno a la regulación de los contenidos y la explicitación de la preocupación, con carácter de centralidad institucional, porque hay grupos de investigación que vienen planteando la preocupación respecto a la aparición de los discursos de odio, pero es distinto si lo plantean grupos de investigaciones, y está muy bien y importantísimo, por supuesto, pero diferente si tienen centralidad en el discurso institucional, un consejo superior, un consejo directivo, un rectorado. A mí me parece importante que la discusión que se viene, en el debate que se viene, el problema de la aparición de los discursos de odio sea tomado como un problema de política institucional. Digo esto porque, por ejemplo, ¿no? El debate en torno a Jujuy, el debate en torno a las figuras como Milagro Sala o Santiago Maldonado, han permitido la circulación de discursos brutalmente generadores de odio, ¿no? Racistas, machistas, sexistas en general, ¿no? Por ejemplo, ¿no? de discursos donde se homologa la violencia de los pueblos originarios y la violencia del Estado, y se llama una suerte de diálogo entre los grupos, como si una comunidad de pueblos originarios, primero, en contexto de la reforma constitucional de Jujuy, me refiero, ¿no? Primero, como si no hubiera sido violentada los derechos de las comunidades de pueblos originarios, pero además ponen un pie de igualdad al Estado provincial con un colectivo de un pueblo originario, ¿no? Entonces, si esos debates no se dan en profundidad, allí hay un problema importante, porque la producción de conocimiento de las universidades está fuertemente implicada por una ética, y esa ética, si no está atada a un horizonte de justicia ambiental, cognitiva, ambiental, etcétera, entonces es un conocimiento que está trabajando en favor de una propuesta societal completamente antagónica, ¿no? a la perspectiva de las diferentes formas de la justicia.
La universidad no puede no opinar frente a problemas importantes que ocurren en Argentina y en el mundo. Por eso es una universidad pública. Y las universidades públicas, no solamente en nuestro país, digo, en el mundo, se caracterizan, ¿no?, por tener, precisamente, digo, por abordar problemáticas importantes de la coyuntura, a partir de las largas experiencias de producción de conocimiento y de intervenciones en los campos sociales, culturales y políticos. Marcelo, muchísimas gracias por ayudarnos a reflexionar en torno a este tema. Muy amable. Gracias a vos, Guillermo. Gracias a todo el equipo. Un abrazo grande. El ex rector de la Universidad Nacional de Río Cuarto, Marcelo Ruiz, en diálogo con Así Son las Cosas. Quiero decir solamente, aquí, mis compañeros de tarea son 2 estudiantes universitarios. Cuando estudiaba en la universidad, en segundo año, hice militancia en el centro estudiantil, era el secretario adjunto, un recuerdo grande para la titular del centro, que era Norma Cuesta. A mí me hubiera generado muchísimo incomodidad e incordio que me limitaran la posibilidad de expresión, porque no tenemos aceitados los caminos de la difusión oficial. Un discurso opositor de estudiantes simples, comunes, no hay forma, ni por los canales institucionales, ni por los grandes medios de comunicación. Es cierto que hoy están las redes sociales que tal vez sean hasta más eficaces que poner en la pared viva tal o fuera tal. Pero ese tipo de cercenamiento termina siendo el huevo de la serpiente que empieza a crecer, y después que se consolida en un ámbito va a otro, y después toda la ciudad, y después los medios de comunicación. Y después, los que tienen poder de fuego instalan la idea de que no cambie nada. ¿Qué hubiera pasado en los 90 si no empezamos los cortes de ruta en Cutralcó, cuando Menem privatizó YPF y dejó a miles y miles de trabajadores en la calle? Que fueron a la ruta e iniciaron el movimiento piquetero en Río Negro, en Neuquén, en Salta, por el daño que había hecho. ¿Qué hubiese sido de la clase media argentina a la que le confiscaron los ahorros y salieron a la calle con cacerolas y fueron a los bancos y le emprendieron a palazos a los bancos y realizaron pintadas? Esa misma clase media, que estoy seguro ahora nos escucha y dice, bueno, yo estoy del lado del ordenamiento, de que todo esté limpio, de que no haya pintadas, porque lo que es de todos hay que cuidarlo. En ese momento la clase media no pensó, no rompamos los bancos, no pintemos las paredes, porque esto es de todo, hay que cuidarlo. Fue, protestó, se indignó, se sacó la bronca, salió a la calle, cortó las calles. ¿Qué hubiese sido de la protesta del campo en el 2008, 2009, si una reglamentación y una ley le hubiera dicho, ustedes no pueden estar a la vera de la ruta porque es un riesgo vial, porque no pueden cortar el tránsito? Eso no se hubiera concretado. Y cuando vos prohibís algo, no haces más que estimularlo. Ahora seguramente va a haber pintadas desafiantes. La San Martín, que fue la que pintó en favor de Milagro Sala en el piso del anfiteatro, una pintura que fue hecha además con, ¿no te gusta lo ideológico? Bueno, con cuidado estético, porque era una buena pintura, trabajada plásticamente con delicadeza. No era un insulto, no era que rompieron las losetas para hacer la pintada. Era una pintura hecha con cuidado, por más que el mensaje ideológico no guste. Entonces no se puede adocenar a la sociedad, sobre todo en una sociedad que 40 años de democracia hemos construido. ¿Cómo vas a limitar la posibilidad de protesta? A mí me resulta extraño, y nadie está hablando aquí de que venga alguien y ponga un monolito en el centro del campo. Estamos hablando de pintadas. Hoy la San Martín le va a hacer una presentación para volver a pintar, anoche lo anunciaron en el programa de la televisión, volver a pintar a Milagro Sala. Lo van a presentar en el Consejo Superior, necesitan los 2 tercios. ¿Ustedes creen por ventura que se lo van a aprobar? No. Entonces, ese direccionamiento no hace más que ir poniéndonos a los ciudadanos
cercos para expresarnos libremente. Y eso es peligroso, porque aquí cae la redundante frase y nunca tan bien aplicada. Vos no te preocupás porque estás adentro de la universidad. Y es mentira que la universidad se va solo a estudiar. Nadie va a un lugar solo a hacer una cosa. Los empresarios no van solo al CESI a realizar la defensa de sus intereses corporativos. Quieren influir para tener más intereses. Hacen política y está muy bien. En FADA, los empresarios del campo no se reúnen solamente para defender sus intereses. Quieren influir y hacer política para su beneficio y está bien. Y en la universidad pasa exactamente lo mismo y debiera pasar aún más. ¿Cómo que vas a poner un limitante a la capacidad de expresarnos? ¿Y cómo tenés que pedir autorización para, por ejemplo, pintar a Alfonsín, ¿no? O algo evocativo de la reforma del 18 que protagonizaron los radicales? Resulta extraño que gente identificada con valores progresistas, como había antes en la universidad, suponiendo que los que ahora están no lo son, en la lógica de la discusión que se dio en el último tiempo, hayan promovido y votado esto que limita la libertad de expresión. Así son las cosas.